Hay historias que la humanidad ha repetido por milenios. Historias de dioses, de héroes y de tragedias. Pero existe un relato, enterrado bajo capas de dogma y silencios históricos, que es tan escalofriante que si se revelara por completo cambiaría nuestra comprensión del bien y del mal, del cielo y de la tierra. Olvídese de lo que le han contado en la iglesia o en las películas. La caída de los ángeles no fue solo un berrinche celestial por poder, fue una invasión, un evento que desató el caos genético y la maldad en el mundo, mucho antes de lo que usted cree. ¿Qué pasaría si le dijéramos que el verdadero misterio no es por qué se rebelaron, sino qué hicieron cuando llegaron aquí abajo? ¿Y qué hicieron con nosotros? Durante siglos, el relato de Lucifer ha dominado la narrativa. Pero él era solo un general en una guerra mucho más grande. Un conflicto cósmico liderado por una facción de seres celestiales conocidos como los Vigilantes. Prepárense para una inmersión profunda. Dejaremos a un lado el mito y el folclore para desenterrar los textos prohibidos, las evidencias arqueológicas que sugieren una civilización prediluviana, borrada no solo por el agua, sino por la abominación genética de estos seres caídos. Vamos a examinar códices apócrifos que la Iglesia intentó quemar y descubrimientos modernos que, en la sombra, comienzan a validar las advertencias más oscuras de la antigüedad. Esta es la verdadera historia de los ángeles caídos, una historia que no es solo sobre el pasado, sino sobre las semillas de la maldad que ellos sembraron en la tierra y que aún dan fruto en la humanidad. La pregunta no es si usted cree en ellos, la pregunta es: ¿está listo para saber la verdad sobre lo que nos hicieron? Para la mayoría de las personas, la historia de los ángeles caídos se resume en un nombre: Lucifer, la estrella de la mañana. El relato más aceptado y difundido proviene de una interpretación poderosa del libro de Isaías, capítulo 14, donde se habla de la caída de un rey de Babilonia, pero cuyas palabras son elevadas a la esfera celestial. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Este pasaje, junto con la breve mención en el libro de Apocalipsis, sobre un dragón que arrastró consigo a la tercera parte de las estrellas del cielo, ha cimentado la imagen popular. Una rebelión de ambición, impulsada por la soberbia de un querubín perfecto que envidió la gloria de su creador. Un drama simple, pero épico. Sin embargo, los estudiosos serios, tanto de la teología como de la historia antigua, señalan un problema crucial. Esta narrativa, aunque hermosa y moralmente clara, es la punta de un iceberg mucho más antiguo y oscuro. La Biblia canónica, el texto que conocemos hoy, fue consolidado siglos después de que otras tradiciones y otros libros ya existían y contaban una historia radicalmente diferente. Si miramos atrás, a las primeras comunidades que compilaron estos textos, descubrimos que el foco de la rebelión no estaba solo en el orgullo, sino en algo mucho más carnal y tangible. La verdadera historia no es la caída de un solo ángel brillante, sino la conspiración organizada de un grupo. Aquí es donde debemos introducir un grupo de seres que apenas se mencionan en la narrativa principal, pero que dominan los textos más antiguos: los vigilantes. Los Irín en arameo. Su papel no era solo alabar, sino, como su nombre lo indica, observar a la humanidad. Ellos eran los custodios, los guardianes de la tierra. Pero ¿qué pasa cuando los vigilantes dejan de observar y deciden intervenir? La narrativa canónica de la caída de Lucifer ha eclipsado deliberadamente una pregunta mucho más inquietante. ¿Qué si la rebelión no fue un fracaso instantáneo en el cielo, sino un éxito temporal y devastador en la tierra? ¿Qué si la rebelión no terminó con el exilio, sino que culminó con una profanación? El libro del Génesis nos da un destello de esto, un fragmento misterioso, apenas 2 versículos que la mayoría de los lectores pasa por alto, pero que los arqueólogos y mitólogos consideran la llave a todo este misterio. Y es ahí, en el corazón del Génesis, donde la historia de Lucifer cede su lugar a algo mucho más perturbador: la intervención directa y prohibida. Para los historiadores de la Biblia,
La clave de la rebelión no está en el cielo, sino en un misterio terrenal. Nos obliga a viajar al Génesis capítulo 6, justo antes del diluvio. Es un pasaje tan breve como explosivo, el que la narrativa canónica intenta dejar en una incómoda sombra. Escuchen con atención la transcripción literal. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí está la grieta, el punto de quiebre. ¿Quiénes son estos misteriosos hijos de Dios? El texto hebreo original, Benei Elohim, se ha interpretado de tres maneras, como la descendencia de Set, como poderosos reyes humanos, o la más explosiva de todas, seres celestiales, ángeles, los mismos vigilantes de los que hablamos. Y el resultado de esta unión prohibida es aún más impactante. El mismo pasaje continúa. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos gigantes son, en el hebreo original, los Nefilim. La etimología de la palabra es escalofriante, pues significa los caídos, o los que hacen caer a otros. Esto cambia toda la premisa de la rebelión. Los vigilantes no cayeron por una simple envidia de Dios, cayeron por una atracción carnal prohibida hacia la creación humana. Su pecado no fue el orgullo, fue la contaminación, una alianza nefasta que tenía como objetivo no solo copular, sino, según textos antiguos, modificar a la humanidad. La historia oculta nos dice que estos ángeles no vinieron solos, eran 200, y su líder, un ser llamado Azazel, no solo tomó esposas, sino que enseñó a la humanidad artes prohibidas, la metalurgia para forjar armas de guerra, la cosmética para la seducción y la hechicería. El Génesis lo resume en una línea sobre los Nefilim. Fueron varones de renombre. Pero los textos extracanónicos, que analizaremos a fondo, pintan una imagen de monstruos híbridos, de una maldad y una violencia tan incontrolable, que el cielo se vio obligado a ejecutar un juicio catastrófico. La verdadera pregunta que se desprende de esta evidencia, ¿el diluvio universal fue un castigo por la maldad del hombre? ¿O fue una cuarentena cósmica necesaria para erradicar una raza de gigantes, híbridos genéticos y tecnológicamente avanzados, que amenazaban con destruir la pureza de la humanidad? Para ir más allá de las 4 líneas del Génesis, debemos consultar los archivos que fueron rechazados por el canon bíblico, la verdadera biblioteca secreta de la antigüedad. En el centro de esta colección se encuentra un documento fascinante, considerado sagrado por algunas ramas del cristianismo oriental, el libro de Enoc. Enoc, bisabuelo de Noé, es un personaje envuelto en el misterio, de quien el Génesis dice escuetamente, caminó con Dios y desapareció. Pero el libro que lleva su nombre nos da una crónica detallada, de primera mano, del evento de la caída. Y es aquí donde la historia de la rebelión pasa de ser un drama teológico a un documental de invasión. Enoc identifica claramente a los hijos de Dios como los vigilantes, un grupo de 200 ángeles, y nombra a sus líderes. El más infame de ellos no es Lucifer, sino Azazel. Mientras que Lucifer cae por el orgullo, Azazel y su cohorte descienden por una lujuria combinada con una agenda de subversión tecnológica y social. Según el libro de Enoc, esta facción caída no solo se apareó con mujeres humanas para engendrar a los Nefilim, los gigantes, también corrompió a la humanidad enseñándole secretos del cielo que la gente común no estaba lista para manejar. Azazel, por ejemplo, enseñó a los hombres a fabricar espadas y escudos, iniciando la era de la guerra organizada. Enseñó el arte de la metalurgia, pero también el uso de cosméticos, las joyas y las piedras preciosas. Piensa en el impacto. En lugar de una humanidad inocente que peca al comer un fruto, tenemos a una humanidad deliberadamente armada, seducida y corrompida por seres superiores. Los vigilantes no buscaban solo sexo, buscaban control. Al armar a los humanos con conocimiento prohibido, crearon el caos y la maldad que pronto inundarían el planeta. Los Nefilim, los hijos híbridos de esta unión antinatural, eran la manifestación física de este caos, criaturas de violencia desmedida, devorando los recursos de la tierra e incluso, según Enoc,
devorando a los propios humanos. La arqueología valida la atmósfera de terror. Al examinar los mitos sumerios y acadios, encontramos paralelos escalofriantes. Historias de seres que descienden del cielo, los Anunnaki o los 7 sabios, que interactúan y a veces perturban a la humanidad. Las culturas antiguas alrededor del mundo están llenas de narrativas sobre héroes gigantes o semidioses que reinaron en una era prediluviana. La rebelión de los ángeles entonces se revela no como una simple caída de gracia, sino como una guerra encubierta por el control de la tierra y la manipulación genética de nuestra especie. Un evento que forzó al creador a una intervención dramática y radical para reiniciar la civilización. La corrupción se había extendido tanto que la erradicación por el diluvio era solo la mitad de la solución. Destruir a los Nephilim, los híbridos, no era suficiente. El origen de la maldad, los vigilantes, debían ser neutralizados. La historia oculta, narrada en Enoc, nos describe el despliegue de una fuerza militar celestial enviada para capturar a estos líderes rebeldes. La orden fue ejecutada por los arcángeles, Uriel, Rafael, Gabriel y Miguel. La escena que describe Enoc es la de una cacería cósmica. Gabriel fue enviado a destruir a los Nephilim, provocando que se mataran entre ellos. Rafael, por su parte, recibió la orden de enfocarse en el líder del conocimiento prohibido, Azazel. El castigo para Azazel es uno de los pasajes más vívidos y aterradores de la literatura antigua. El arcángel Rafael lo ató de manos y pies y lo arrojó a las tinieblas. La prisión de Azazel es un lugar específico, una abertura en el desierto de Duael, donde fue cubierto con rocas ásperas y agudas. Un encierro eterno en la oscuridad total. Una prisión física en la tierra para un ser que desafió el cielo. Otros líderes, como Semijasa, fueron atados y ocultados bajo las colinas de la tierra hasta el día del gran juicio, encadenados por 70 generaciones. La trascendencia de este castigo no solo radica en su brutalidad, sino en su naturaleza temporal. Los ángeles caídos no fueron inmediatamente destruidos, fueron aprisionados. Esta distinción es crucial para entender las profecías apocalípticas. La Biblia canónica hace eco de este encadenamiento, aunque de forma sutil. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y Judas habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Pero, ¿qué implicaciones tiene un encarcelamiento temporal? Significa que la amenaza de los ángeles caídos no se eliminó, solo se pospuso. Y es aquí donde el misterio da un salto al futuro. El libro del Apocalipsis describe a 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, que serán liberados en el tiempo final para desatar una plaga sobre la tierra. ¿Podrían ser estos los mismos vigilantes, cuyos grilletes finalmente se romperán, permitiendo que la corrupción que sembraron en la antigüedad resurja en el Apocalipsis? La historia oculta nos advierte que la rebelión no terminó con el diluvio, solo se puso en pausa. Y la ubicación de su prisión es un recordatorio de que los grilletes se oxidan. Si la rebelión de los vigilantes fue solo una pausa, ¿cuál es su legado en el mundo que conocemos hoy? Para entender esto, debemos volver a las enseñanzas prohibidas de Azazel. Él no solo enseñó a hacer armas, él introdujo el concepto de la tecnología del conflicto y la manipulación de la percepción humana. Pensemos en la maldad tal como existe ahora. En el relato canónico, el origen del mal es la desobediencia y el orgullo, pero la historia de los vigilantes ofrece una explicación más incómoda. La maldad es también una ingeniería social. Es la violencia industrial, la vanidad obsesiva, la división de clases y la sed de poder que nos consume. Estos son los regalos del conocimiento prohibido. La corrupción de los ángeles, según Enoc, fue tan profunda que sus enseñanzas contaminaron el espíritu de la humanidad. Cuando los Nephilim murieron en el diluvio, sus espíritus, al ser híbridos sin redención, quedaron atrapados en la tierra.
El libro de Enoc y otros textos sugieren que estos son los demonios que persisten hasta hoy, atormentando y tentando a la humanidad. Son el eco del mal que Azazel sembró. Este legado nos obliga a reevaluar nuestra propia historia de progreso. La carrera armamentista, la proliferación de la guerra, la obsesión por la imagen corporal que Azazel inició con los cosméticos y las joyas, son patrones que han marcado la civilización. ¿Es la tecnología un regalo de la razón humana o la inevitable consecuencia de una semilla de conocimiento prohibido implantada en nuestra naturaleza? La diferencia es sutil pero fundamental. No somos solo pecadores, somos también las víctimas de una antigua conspiración, obligados a vivir con las herramientas de nuestra propia destrucción. Esto nos trae de vuelta el concepto del mal incompleto. Los vigilantes están aprisionados, pero su influencia persiste a través de sus enseñanzas y los espíritus de sus hijos gigantes. El mal no es una fuerza unificada con Lucifer a la cabeza. Es una estructura fragmentada y caótica, esperando la liberación de sus líderes originales. La narrativa de la caída de los ángeles caídos, cuando se lee en su totalidad, no es solo historia antigua, es un mapa de la crisis moral y tecnológica de nuestro tiempo. Es la advertencia de que las prisiones bajo las colinas y el desierto de Duael son solo temporalidades, y el clímax de esta historia, el momento de la verdad, no está en el pasado, sino en el futuro. Hemos trazado la caída, la corrupción y el castigo de los vigilantes. Una historia de la antigüedad sellada en los abismos de la tierra. Pero la narración no termina ahí. La historia oculta es, ante todo, una profecía. El libro de Enoc nos advirtió que el encadenamiento de Azazel y Semi-Asa duraría hasta el día del juicio. El Apocalipsis, por su parte, nos ofrece la fecha de su liberación. En el capítulo 9 de la Revelación de Juan, durante el sonido de la sexta trompeta, una voz clama: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». El Éufrates, el límite histórico de la tierra prometida, la frontera de grandes civilizaciones, y ahora el punto geográfico de una liberación profética. En el momento exacto, la hora, el día, el mes y el año predichos, estos ángeles son liberados para comandar un ejército de 200.000 jinetes, cuya misión es matar a la tercera parte de la humanidad. La conexión es inescapable. Los vigilantes, encadenados por 70 generaciones en los valles de la tierra y bajo las colinas, son estos mismos seres esperando su tiempo. Su liberación marcará la resurrección de la maldad primordial que ellos sembraron. La advertencia final, y el punto central de todo el material apócrifo, es la justicia divina. El mal que vemos hoy en la tierra, la violencia industrial, el conflicto constante, la vanidad tóxica, son el resultado residual de la primera gran traición. Es el goteo de la maldad que se filtró de sus prisiones. Cuando los vigilantes sean liberados, el mal ya no será un goteo, será un diluvio apocalíptico. Pero esta historia nos deja con una verdad final y trascendental. Estos ángeles rebeldes fueron derrotados no por el poder humano, sino por la autoridad de los arcángeles, siguiendo la orden del Altísimo. La victoria sobre la corrupción de los vigilantes no requiere de su conocimiento secreto, ni de sus armas, sino de la fe en la justicia y la soberanía que ellos intentaron destruir. La caída de los vigilantes nos enseña que el mayor peligro no es la fuerza de la oscuridad, sino el abandono de nuestra propia luz. La historia de los vigilantes y el libro de Enoc es un espejo que nos muestra los horrores que resultan de la fusión entre lo divino y lo profano. Nos recuerda que el mal en nuestro mundo no es solo una elección humana, es la herencia de una traición ancestral, un virus cósmico de conocimiento prohibido que, una vez liberado, corrompió todo lo que tocó. Mientras Azazel y sus cohortes esperan su hora bajo las arenas del desierto y el cauce del Éufrates, su influencia persiste en nuestras guerras, nuestra vanidad y la tecnología que usamos para destruirnos. La gran historia no es solo el pasado, es una advertencia sobre el futuro.
Al final, la verdadera pregunta no es dónde están encadenados los ángeles caídos, sino ¿qué pasará con la humanidad cuando por fin sean liberados?